Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Muchas gracias por estar nuevamente en un video conmigo. Ya los extrañaba, ya necesitaba saber cómo estaban. Pues bueno, pandilla, como pueden ver, ya es una nueva locación. Ya estamos en la nueva casita en donde vamos a estar aquí haciendo videos para todos ustedes. El día de hoy quiero mostrarles esto. Vean cómo quedó mi pobre acuario después de la travesía de hacer la mudanza, pandilla, la bendita mudanza. Pues les voy a explicar a grandes rasgos qué fue lo que pasó, qué le pasó a mi acuario, qué va a pasar con él y qué cosas vienen muy pronto. Ahora sí que acompáñenme, no olviden suscribirse, darle like, porque por cierto he visto aquí en mis cosas acá del YouTube que bastante banda ve mis videos, pero muchos de ellos no están suscritos. Entonces los invito a que se suscriban, pandilla, para que yo pueda seguir haciendo los videos como ustedes se merecen. Créanme, sigo trabajando en todo para darles un mejor audio, mejor edición, mejor calidad en los videos. Créanme, sus suscripciones y sus manitas arriba me harían un parísimo, créanme que sí. Y no se crean, no se me ha olvidado, sigo pendiente, sigo pensando en qué regalo tenerles a ustedes por esos 1000 suscriptores, de los cuales ya los pasamos, que bueno, y esperemos que siga creciendo, pero por lo menos esos 1000 suscriptores se merece un super premio para ustedes. Ahora sí, vénganse, pandilla. Pues primero que nada, pandilla, ¿qué fue lo que pasó? Les cuento rapidísimo, muchos ya lo habían visto, desmonté mi acuario anterior, el grande que tenía, pues porque íbamos a hacer una mudanza y créanme, con esto que les voy a mostrar, no estuve en lo más mínimo equivocado. ¿Por qué me decidí yo a vender mis peces, mis corales, mi acuario, etcétera, etcétera, etcétera? Pues por la sencilla razón, pandilla, que yo sabía que mis peces o mis corales en su mayoría no iban a aguantar el viaje. ¿Qué quiere decir? Pues cambios en la temperatura, traslados, aparte el tiempo que se iba a tardar en montar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que a mí me orilló a vender mi acuario. Me dolió mucho, sí, no quería también, pero pues bueno, era algo que se tenía que hacer porque detesto que se mueran los corales, detesto que se mueran los peces y pues bueno, en este caso opté por vender todo. Y no estuve, les repito, ni lo más mínimo de equivocado, porque como vieron después, yo me iba a retirar un poquito del... No retirar, yo iba a estar un tiempo sin acuario marino, pues en lo que me instalaba, en lo que veía qué espacio iba a tener mi acuario. Ya todo eso ya lo tenemos, más adelante les digo qué onda. Pero pues bueno, aquí mi querido amigo Paquito me hizo favor de pasarme esta chulada de acuario. Por cierto, ya es noche, se está apagando la luz. Que es un acuario de 80 litros. Ya lo equipamos, toda la onda. Y pues se me hizo, pues, fácil, si lo quieren ver así, pues tenerlo. Dije, bueno, son 80 litros. Es más rápido el traslado, no va a haber tanta bronca. Hice un escaping flotante. Ya recordarán en el video que hicimos de este acuario. Pero, no. Literalmente no pasó nada de eso, pandilla. Pero, no por mi culpa. Literalmente los corales estuvieron... Bueno, les platico otra vez. Hago un pequeño énfasis aquí. ¿De qué constaba mi acuario? Pues tenía 3 payasitos nada más, ya grandes. Era un Picasso y 2 Pércula Real. Tenía ya bastantitos corales, porque sí, ya habíamos visto bastantes corales. Tenía una colonia de Posilópora, tenía una Posilópora milka, tenía acros ya tenía mínimo unas 8 acros, 8 o 9 acros. Entre ellas, por mencionar, Ultra Pink de Beer, tenía la John Gay, tenía la Bonsai, tenía también la Red Planet, tenía también la Red Robin, tenía también Papa Pitufo, una Anacrópora verde, entre algunas otras por mencionar, son las primeras que se me vienen. Tenía un hermosísimo Octospawn tricolor de 3 cabezas ya grandes, precioso, habría de este tamaño. Tenía un Hammer Áncora rosa precioso. Tenía pues mi chaliz el Dragon Ball, tenía mi chaliz
el Space Invader. El único blando que yo quería meter aquí, que lo vas a ver siempre en mis acuarios, era el pólipo estrella radioactivo, pues también lo tenía. Tenía unas clavularias neón preciosas, un par de zoas. Bueno, ya tenía bastantitos corales. Entre otros también una colonia de ave de paraíso, nido de pájaro. Se me olvidaron algunas otras. ¿Qué pasó? Pues todo estaba de maravilla, los colores que yo le estaba sacando a los corales eran preciosos, estaban creciendo súper bien. 4 de todas las acróporas ya habían hecho una base preciosa. Bueno, todo estaba viento en popa, como dirían por ahí. Entonces, al momento de yo decidir hacer la mudanza, dije, bueno, va a ser esto muy fácil. No tengo mucho coral como tal, bueno, tengo bastantito, pero transportable, a eso me refiero. Solo tengo 3 payasos. Bueno, la anguila que por ahí está, no puedo sacarla, pero pues todo está ahí tranquilo. Pues al momento de hacer, recuerdan que le habíamos quitado el sustrato, o sea, menos relajo. Un día antes le había hecho yo un cambiecito de agua para que no hubiera tanto rollo. Pues, ¿qué pasó, pandilla? ¿Qué pasó? Aquí va lo trágico, aquí va mi enojo, aquí va mi frustración, pero después les cuento mi calma. ¿Qué pasó? Al momento de hacer la mudanza, pues yo contraté al mudancero y demás, y le enseñé prácticamente todo lo que tenía que llevar traer para acá, que literalmente no era mucho, pandilla, era más como que tilichero que otra cosa, pero sí, he de aceptarlo, mi prioridad era esto, traer mi acuario. Yo les informé del caso y demás, yo lo iba a hacer solo porque les repito, son 80 litros, no hay tanta bronca. Entonces ese día el señor muy formal llegó. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la camioneta en la que él venía literalmente no nos servía para transportar las cosas. No iba a caber todo, pero pues dijo el señor. Y yo también dije, pues órale, ¿por qué razón necesitaba salirme en ese momento? Ajá. Ya tenía todo empacado, ya tenía todo listo, como que seguirlo postergando no era algo que yo quisiera. Entonces pues él me dijo, no te preocupes, si se puede, que no sé qué, el chiste es, pues, al final de cuentas, sacar el trabajo, ¿no? Acepté, pues, oh sorpresa, no estábamos equivocados. A la mitad de lo que metimos, ya no cabía nada. Entonces intentó meter mi acuario, pero no. Para ese punto, pues yo ya había sacado el agua hasta aquí. ¿Por qué? Porque a los peces no los iba yo a sacar de aquí. No es una distancia tan larga, me mudé para Ojo de Agua. Se oye un poco lejos, pero créanme, en la carretera México-Pachuca llegas en 20 minutos para acá. Precioso. Entonces, el agua yo la saqué hasta aquí porque ahí iba a dejar a los peces. Únicamente embolsé corales, todo muy bonito, todo bien. Esta agua que saqué, pues me las traje en unos garrafones de agua. Dije, pues ahorita llego, monto y demás. Aquí es donde empieza el show. Yo le dije al señor de la mudanza, le encargo, por favor, porque tenía que hacer otras cosas, que la bolsa donde viene todo el material que voy a usar para mi acuario esté sí o sí. ¿Qué quiere decir? Que viniera la lámpara, el skimmer, los generadores de olas, la bomba de subida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que en realidad nada más era la lámpara y el skimmer. Lo demás no hubo como que tanto show. Bueno, y los generadores de olas, que todo lo metí para allá. ¿Por qué no lo dejé aquí? Porque yo sé a veces cómo trabajan los mudanceros y mi miedo era de que no vayan a quebrar alguno de mis aparatos. Ese era mi miedo, que no fueran a descomponer o quebrar alguno de mis aparatos. Entonces me dijo que no me preocupara, que ya estaba empacado, bla, 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 bla. ¿Qué fue lo que pasó? No cupo en el primer viaje. A este punto ya estaba todo vacío, ya estaba todo desconectado. Entonces me dice, vamos y regresamos para hacer otra vuelta. Pues sí me quedé así de... Pero si lo que me interesaba en primera instancia era llegar a montar esto, más que todos los pocos muebles que me traje, o los tilicheros, las cajas y demás que traía, me interesa esto. Entonces pues sí, se empezó a poner algo medio heavy, pero pues ya estaba todo ahí, pandilla. Me interesaba llegar aquí sí o sí. Entonces pues le dije, dame chance. Subí a mi casa, le vacié el agua, prendí, volví a conectarlo otra vez, generadores, skimmer y demás. Ahora obviamente los corales estaban en bolsas, únicamente fue rellenar agua, pues para la bacteria y demás, que los peces no se quedaran sin oxígeno.
y todo el show. Y que pues literalmente por el movimiento se limpiara un poquito más con el skimmer. Pasó, se tardaron muchísimo en llegar, se tardaron muchísimo en desmontar. Pues para esto ya eran las 6, casi 7 de la noche, cuando íbamos de regreso a hacer el segundo viaje. Ah, y luego para esto, para ellos, cosa que vuelvo a repetir, fue culpa de ellos. Dijeron que era muy tarde, que ya no podían hacer la mudanza hasta el otro día. Entonces dije, a ver, no es grosería, yo pago por un servicio, ustedes me dieron un precio, yo solamente pues ocupo todo ya. O sea, ya no puedo esperarme allá. Y más porque ya no me iba yo a quedar aquí, iba a quedarme ya aquí y empezar a arreglar todo este show. Dije, no puedo dejarle el acuario allá a donde está, porque la persona, que en este caso era mi mamá, la que iba a tirar el paro de cuidarlo, no iba a saber qué hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Regresamos a regañadientes de los señores por mi acuario y lo que hizo falta. Hasta ahí, vuelvo a repetir, todo está bien. Llegué, tenía la temperatura ideal, tenía flujo, los peces estaban bien, los corales también, todo el show estaba perfecto. ¿Qué pasa? La primer tragedia de esto, cuando veníamos de regreso, les vuelvo a repetir, ya era como las 7, 8 de la noche, estos sujetos ya se querían ir, pues iban hechos duro, y pues no se da cuenta y brinca un bache. Pues todos saltamos, al momento de caer yo nada más dije, mi acuario, ya valió mami, mi acuario. No, nos frenamos a ver que si no había, bueno, más bien, el señor se frenó, yo nada más volteé a ver, dije, no quiero ni ver, no me interesa bajar, baje usted. El señor me dijo, no te preocupes, tu acuario está bien, discúlpame, bla, bla, bla. Dije, bueno, el acuario está bien, no pasa nada. Entonces, llegamos otra vez aquí a su casa, a su nueva casa de ustedes, pandilla. Y cuando entran por la puerta cargando mi acuario, lo primero que noté es que del rebote, por eso es que ahorita ven, ahorita se los enseño más a fondo, el escaping es distinto. Eso es lo que pasó. El acrílico que sujetaba al escaping flotante se rompió. Se rompió, el escaping que estaba armado se despedazó literalmente. Antes no se rompió el vidrio, porque como les repito, no tiene sustrato. Antes no se rompió el vidrio. Eso quiere decir que es una pecera muy bien hecha. La segunda, pues, el escaping literalmente destruido. Primero tuve que esperar a que estos terminaran de desmontar, ¿no? Después, el escaping destruido, tuve que hacerme la tarea de armar este que ven aquí. Pues sí, me tomó mi tiempo. Entonces, para ese punto yo ya estaba estresado por la temperatura, por el agua, por la circulación, por el oxígeno, por prácticamente todo, porque ese día nos llovió. Entonces se bajó la temperatura, pues sí, considerablemente. Entonces, al terminar el escaping, que esté de aquí, les digo yo, mi cabeza estaba ya en otro planeta. Pues llegué, metí ¿cómo se llama? El escaping, y al momento de llenar el agua, pues lo que hago es empezar a buscar lo que hacía falta, ¿no? El skimmer, generadores de olas, lámpara, y oh, sorpresa, la segunda es desgracia. Los señores no habían echado la bolsa. Todo el equipo se quedó allá. Pues para ese punto eran las 12, 1 de la mañana aproximadamente. Yo vuelto loco a esas horas, volteando toda la casa patas para arriba. No lo encuentro. Pues le marco a estas personas y me dicen que en efecto se les había olvidado meter. Yo así de, pues lo demás, y la tercer desgracia, pues creo que se dice sola, ¿no? Traté de salvarlos, los tapé para la temperatura. Únicamente tuve que poner la bomba de circulación, rellené el acuario, puse la bomba de circulación, pues empezó a dar todo, pues por lo menos para la oxigenación, pero pues sin luz, sin generadores de olas, sin skimmer, sin nada que pudiera ayudarme a limpiar todo lo que se había levantado después de ese movimiento. Pues sí, pandilla. Aparte de pues toda la bacteria que se me había muerto, puesto que el escaping iba en ese momento flotante, se quedó sin agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al otro día que desperté, pandilla,
pues ya se imaginarán. Molesto, triste, frustrado y demás, la mayoría de mis corales duros se había ido al cake. Déjenme mostrarles un cadáver de ellos. Miren, pandilla, así quedaron mis pobrecitos corales. Esta era una colonia de Pocilópora que me encantaba. Me encantaba, vean cómo quedó. Mis acros, vean cómo quedó mi acro. Y así, muchos más. Pero, pues, ya no pude hacer mucho por ellos. Sin embargo, no todos se murieron. Me quedaron algunos. Uno de los que más me dolió y me sigue doliendo, más bien, son de los que también más me dolieron, fueron mis ofilias. Se fueron. Y pues lo poquito que me quedó, al otro día pues tuve que ir corriendo por el skimmer, el generador, los generadores de olas, la lámpara, el reactor. Todo eso tuve que ir por él, pero pues ya era prácticamente demasiado tarde. Entonces pues los poquitos corales que quedaron me di a la tarea de venderlos. Obviamente ya después de una semana de tenerlos conmigo, porque tampoco los vendí de un día para otro, después de una semana vi que reaccionaron bien, que seguían al 100 y pues tuve que venderlos. Vendí aproximadamente unos 10, 12 corales. Les repito, para todo lo que se me murió, ya estaba bien poblado este pequeño nano. Y pues eso fue lo que pasó con mi pequeño acuario. Todo se perdió, esta chulada, por eso ahorita está así triste. Únicamente por ahí tiene la anguila que ayer se le dio de comer. Y eso sí, me quedé únicamente con 2 corales que se ven bien, todavía siguen estando chido. Pensé que eran de los que no se me iban a dar y han aguantado súper bien, que es un Chalice Space Invader, que ya está en su... es un frag, pero ya con base. Una colonia de Clavularia Neon. Estos son los... hay unos OAS por ahí. Estos son los corales que me quedaron. Se fueron los duros, se fueron la mayoría de los blandos, se fue prácticamente todo. Esa fue la trágica historia de este nano. Pero también hay algo bueno. Ya conseguimos el acuario que se va a tener aquí. Ya estoy feliz, muy independiente de esta tragedia. Ahora viene lo bonito, que es que ya tenemos el acuario, pandilla. Próximamente, espero no tarde más de un mes, ya lo vamos a ver montado. Obviamente les voy a enseñar qué acuario es, dónde va a ir, quién está hecho, quién nos los vendió. Porque siempre lo he dicho aquí, si tienes la oportunidad de adquirir un acuario de desmonte que valga la pena, adelante. No todo tiene que ser nuevo. Y créanme, el acuario que conseguí vale cada centavo. Y me rayé, créanme, me rayé. Por eso es que accedí luego. Amigo, tú sabes quién eres. Mil gracias por esa oportunidad de tu acuario. Muchas gracias. Créanme que va a quedar en excelentes manos. Aunque muchos lo duden. A huevo que sí. Y pues, ¿qué va a pasar con este? Pues digo, si a alguien le interesa, está dentro de la Ciudad de México y demás, el acuario está en venta. ¿Qué es lo que se va a vender? Pues es el acuario, los 2 generadores de olas, el skimmer, el material filtrante, que recuerde son las esferas de Max Pect y de Marine Pure, la bomba de subida que es controlable y nada más, porque me quedo con la lámpara y me quedo con la piedra. Que la piedra, bueno, igual si se negocia algo se puede hacer, es la Stone Fix, pero lo más seguro es que yo me quede la piedra. De igual manera se va la base, si la quieren, adelante la base. Y el reactor también entra dentro de él. La verdad es que voy a dar un precio muy accesible, así se los digo, por todo lo que les mencioné. Yo pido 6,000 pesos, 5,000 pesos, ya se trataría un poquito, pero entre esos 2 precios creo yo es lo justo. Les vuelvo a repetir, el acuario es de excelente calidad, es cantos pulidos, vidrio extra claro y demás. El fondo es negro, eso ayuda mucho por si no quieren tener como yo sustrato. Y pues el acuario que va a ser próximamente mío me va a volver loco, me voló la cabeza y obviamente lo voy a compartir con todos ustedes, claro que sí. Y pues solamente para seguirles agradeciendo el apoyo. Gracias por los que me preguntaban por qué no subía videos.
tenía que acomodar todo esto. Créanme, no es nada fácil mudarse, comprar muebles, comprar electrodomésticos, acomodar, contratar y bla, 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 bla. Aparte de que aquí no había internet, apenas me lo pusieron. Entonces, es por eso que estábamos ausentes, pero ya tenemos videitos para ustedes de lujo. Y pues ya para finalizar esto, pandilla, no olviden suscribirse, darle like si les gusta, compartir si les gusta el video. Insisto, somos bastantes ya los que vemos los videos, pero somos muy poquitos los que estamos dentro de la comunidad. Únanse a la pandilla, créanme, aquí no se les juzga de nada. No somos envidiosos. Si quieren ver otro, adelante, no solo tomen lo que nosotros les enseñamos, porque siempre se los he dicho aquí, solo todo se enseña con base, no nada más por habladuría. Apoyen a los demás canales hermanos, pero también apoyen a Pandilla Ripsider, porque todo se hace con mucho cariño para ustedes, banda. Entonces, suscríbanse, denle like y muchas gracias. Seguimos pendientes con el regalo para nuestros suscriptores, que créanme que les va a gustar. Van a ver, si no, les va a gustar mucho. Y pues nada más para terminar, les voy a dar un pequeño paseo de lo que es ahorita mi cementerio de Arrecife. Lo que quedó. Y pues, ya ni me diga nada porque me vuelvo a encabronar de que se hayan muerto los corales. Y ni siquiera, bueno, sí, en parte por mi culpa, pero a la vez no. Gracias, pandilla, nos vemos en un próximo video. Bye. Pues así quedó, pandilla, vean. Esto de acá se rompió. Por eso es que todo está a nivel de piso. Mi piedra se había puesto café, así como allá atrás. Ahorita ya se está quitando con los cambiecillos de agua que le he hecho. Aquí hay algunos cadáveres. Vean este es el que me dolió muchísimo. Bueno, uno de ellos, mi áncora rosa. Este es uno de los que me dolió, pandilla, pero en lo más profundo de mi ser. Pues literal así quedó. El puro huesito. El del del Octospawn, perdón, no les quiero ni decir. Miren, ahí está la anguila. Esa ya va a estar muy feliz en su nuevo hogar. Y pues de los poquitos corales que me quedaron, ahorita ya están cerrados, es la colonia de clavularias. Esta es una montípora. Y allá atrás se alcanza a ver mi Chalice Space Invader, que es de lo poquito que me quedó. Mis payasos, pues me los resguardó mi queridísimo amigo Paquito Albarrán. Muchas gracias, brother. Y pues esto es lo que queda. Si bien es cierto, no está mal cuidado. Para los que preguntan, así de bonito trabaja este skimmer. Pero pues se hubiera visto precioso aquí lleno de coral, pero les repito, aquí está. Vean también, y eso también no he ido por ella. No me ha dado tiempo. Mi pobre tortuguita, ni su casa me trajeron. O sea, ahorita la tengo aquí nada más de paso. Otra cosa que se me había olvidado decirles, pandilla. También todo se fue al cake porque no echaron tampoco mi filtro de ósmosis. Pues el agua que venden aquí, yo compré agua de las purificadoras de aquí, pero no tenía cómo checar la calidad del agua. No tenía refractómetro, todo lo dejaron allá. Entonces por eso es que mi pobre bebé quedó así. Pero bueno, ahorita ya lo pusimos al tiro, ya está con los parámetros que tiene que ir. Por eso es que esto ya se están dando bien. Inclusive esta acrocorta se cayó, ya se anda medio salvando, pero pues lo demás se fue bien lejos.